Y aquí tenemos nada más y nada menos al autor. Rafael, muchas gracias por estar compartiendo estos breves minutos con nosotros en Relatos a Granel. No, pues muchas Yo, gracias por el espacio. no, pues yo lo dije antes de que empezáramos a grabar, ¿no? Pero quiero reiterarlo, yo soy un seguidor tuyo desde hace años, ¿no? Cuando era chavillo, por la peor señora del mundo, porque pues no leía de política, y luego entro a la UNAM a estudiar políticas, y tengo una foto por ahí de 2011 de tuya, si la encuentro la voy a estar poniendo por acá, ¿no? De cuando yo era estudiante, y bueno, pues ahora qué honor estar platicando contigo de tu nuevo libro. Así es. Es una publicación que pues es completamente histórica, no sé si decir también historiográfica porque es un análisis así concreto de las caricaturas de un periodo muy específico y pues vamos a darle así tal cual. Me gustaría que me platicas, ya has ahondado en el aguizote, ya has escrito mucho sobre los caricaturistas de la época, ¿no? A final de cuentas tú también eres un caricaturista importante contemporáneo, ¿no? Pero ¿cómo fue que llegaste a un tema en particular, que en este caso pues es el linchamiento a esta campaña negra que le hicieron a Madero? Mira, esta investigación se inscribe en un trabajo de largo aliento que estoy haciendo sobre la historia de la caricatura mexicana. Ok. Ese trabajo, de hecho, empieza con un libro que se titula La historia de un país en caricatura, que habla de cómo, bueno, que habla de la fundación del periodismo y de la caricatura en México en las primeras décadas del México independiente. El segundo tomo fue sobre la caricatura en tiempos de Lerdo, que es un proceso muy interesante, es un momento en el cual las revistas de caricatura llegan a tener la suficiente fuerza como para derrocar a un presidente. El tercer volumen trata sobre cómo Porfirio Díaz y el Manco González viven un enfrentamiento con la prensa y sobre todo con los periódicos de caricaturas y deciden establecer leyes para reglamentar el ejercicio de la imprenta, el oficio de periodista. El cuarto volumen trata sobre las caricaturas políticas de José Guadalupe Posada. Fíjate, normalmente, siguiendo la secuencia cronológica, ahorita me tocaría hacer la investigación, haber publicado la investigación sobre el hijo del aguizote y posiblemente después sobre el aguizote jacobino y el colmillo público, que son las publicaciones de caricaturas doctrinarias previas a la Revolución Mexicana. Sin embargo, llevo un rato trabajando el tema de la campaña de caricaturas contra Madero, que se da entre 1909 y 1913, ¿no? Y me pareció que ante, digamos, el cambio de gobierno, este era un tema que tenía una importancia coyuntural estratégica. Sí. Decía Maquiavelo que se Maquiavelo decía, el príncipe tiene que conocer la historia, pero no tiene que conocer la historia de todos los periodos, porque eso nadie lo puede hacer, pero sí tiene que conocer bien un periodo específico, porque todos los hombres en todos los momentos se comportan de la misma manera. Okay. Entonces, lo que yo hice es estudiar la campaña de caricaturas contra Madero, porque me pareció que es un fenómeno que marcó a México en el siglo XX y que se parece muchísimo a lo que está ocurriendo con este cambio de régimen a principios del siglo XXI. Okay. Sí, empecé a trabajarlo desde hace 10 años, sí, ¿no? Pero aceleré la investigación en los años recientes, ¿no? Y fíjate, lo que ocurre es el caso de Madero y la caricatura es increíble. Madero era un dirigente demócrata, revolucionario, etcétera, y enarbola la bandera de la libertad de imprenta, entre muchas otras banderas, la de la justicia social, la igualdad social, etcétera. Y sin embargo, cuando llega al poder, decreta un enorme periodo de libertad de prensa, la más absoluta y restricta libertad de imprenta, y los periodistas aprovechan esa libertad para hacerlo pinole. Lo hacen cera y pabilo. Sí. Y yo estoy convencido de que estas caricaturas, esta campaña de caricaturas fue el preludio al magnicidio. Entonces, a la hora de investigar este periodo, ocurre una cosa muy curiosa, porque hay varios historiadores que han escrito sobre el tema, pero han escrito muy de pasada, muy superficialmente. Y de repente me di cuenta que era un tema
fantástico, con unos materiales increíbles, ¿no? Incluso gráficos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista visual, Sí. el periodo es increíble porque es cuando se introducen en México a nivel masivo las corrientes de las vanguardias europeas. Ahí es cuando por primera vez se divulga masivamente el modernismo, el expresionismo, en fin. Entonces es un trabajo que es un periodo que es un fenómeno que es muy interesante incluso para la historia del arte moderno mexicano, para la historia del arte moderno mexicano. Y la otra cosa es que es decir, en los que estudian este periodo, es decir, el tema es complejo, porque y los que estudian este periodo tienen a grandes rasgos o han tenido, digamos que dos líneas de investigación. Unos dicen que lo que ocurrió es que la prensa había estado sojuzgada durante tantos años que cuando Madero les dio la libertad, los periodistas no supieron qué hacer e incurrieron en una cantidad innecesaria de excesos y de actos de libertinaje periodístico, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otra corriente de opinión de historiadores que dice que no, que lo que hubo fue una campaña de descrédito en forma y organizada desde las élites del poder porfiriano. Entonces yo empiezo la investigación y bueno, me doy cuenta que hay varias líneas de investigación que no han sido trabajadas. Entre otras cosas, lo que busco es quién está detrás de estas publicaciones. Es decir, son más de 15 revistas de caricaturas las que se publican en este periodo. Y la verdad, nunca antes ni nunca después hubo tantas revistas de caricaturas en el país. Entonces, pero de estas 15, las más importantes fueron dos. Fueron El Ahuizote y El Hijo y Multicolor. Sí. Y las dos revistas de caricaturas tienen además características similares. Y en las dos se publican imágenes a todo color, las dos son caras pero se venden barato, en fin, entonces eso deja ver que hubo efectivamente una subvención a estas publicaciones. Entonces lo que hice yo fue rastrear de dónde venían los equipos que hicieron estas publicaciones, rastrear también de dónde sale el dinero que sostenía estas publicaciones e investigar si había una estructura narrativa en la campaña de difamación y la campaña contra Madero. Y bueno, me encontré primero con que sí había un guión narrativo muy claro establecido desde el primer día. Porque cuando las ves una tras otra o en los puestos, y si las hubieras visto en los puestos periódicos debe haber sido peor, todo parecía como muy caótico y muy gratuito. Y ya cuando las ves, cuando ordenas por temas y todo eso, te das cuenta. Así que es justo lo que vemos aquí en el libro, ordenadito por temas y subtemas. Así es, cuando ya lo ordenas por temas te das cuenta de que hay toda una narrativa. Sí. Y de ahí todo un proyecto político detrás de estas revistas. Y la otra cosa es que si empiezas a ver de dónde venían los equipos que hacían estas revistas, pues te das cuenta que son equipos conformados básicamente por gente del viejo régimen. Que es curioso porque desde que empiezas el libro no es como el régimen decir anterior del Porfiriato, sino personas que venían todavía aún antes de Don Perpetuo, Sí, ¿no? claro. Entonces es como, ¿cuál fue el cambio? Realmente no hubo tanto cambio que digamos ¿Con el Porfiriato? sustancial. No, sí, de lo que me refiero de estas células de poder que están, pues al final de cuentas, chocando unas con Pero si otras. tú te fijas, lo que yo trato es hacer el seguimiento, decir, bueno, este tipo que estuvo acá contra Lerdi, que se mete con pues, ¿dónde acaba? Es un seguimiento curioso, parecía yo de estos investigadores religiosos que hacen líneas de sangre, pero así es, ¿no? Así lo tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, en el caso del Ahuizote, resulta muy claro que el equipo de redactores que hizo el Ahuizote venía del Imparcial. Es decir, era un equipo, era un desprendimiento de los equipos que Rafael Reyes Espíndola había hecho en sus periódicos, Imparcial, El Mundo, etcétera, ¿no? El Imparcial. Y lo que es claro es que son discípulos de Reyes Espíndola y esto nos permite vincularlos con el grupo de los científicos. Reyes Espíndola era uno de los científicos más notables. Y
Reyes Espíndola, bueno, era el periodista de los científicos, ¿no? Y los científicos con Reyes Espíndola y todos estos señores estaban vinculados claramente pues, a diversos sectores de la oligarquía porfiriana, pero estaban vinculados sobre todo al capital financiero. Banqueros, grandes inversionistas, gente que especulaban en la bolsa, incluso en la bolsa de Estados Unidos, en fin, ¿no? Y en Multicolor ocurre una cosa también curiosa. Es decir, el equipo de Multicolor, curiosamente, viene de la industria de la revista teatral. Es decir, de los teatros de revista. De hecho, sus dos primeros directores, Mario Vitoria y José Felizondo, eran escritores de zarzuelas. Y muchos de sus caricaturistas habían dibujado para el teatro y para revistas teatrales. Okay. Rafael Lillo, Santiago R. de la Vega, Ernesto García Cabral, porque estas revistas teatrales luego sacaban publicaciones especializadas en las que se hacían retratos de tiples y de cantantes y toda esa cosa. Y ellos así. Entonces venían de ahí. Y la otra cosa que hice, Teo, fue seguir el dinero. Es una línea de investigación periodística que se ha puesto muy en boga en los últimos años, curiosamente. Sí, pero en los últimos años, pero es un clásico de la narrativa policíaca. Sí. Es decir, follow the money. Es decir, tienes un problema, sigues el dinero y te encuentras realmente dónde están encuentras realmente el nudo de todo el dinero. Y es muy curioso porque es claro que estas revistas están subvencionadas de muchas maneras, ¿no? Es decir, sin embargo, la subvención más clara venía, sin lugar a dudas, de la publicidad. Es curioso, las dos revistas estaban subvencionadas o recibían publicidad de empresas tabacaleras, cigarros. El Multicolor recibía publicidad de una compañía cigarrera yucateca. Y entonces yo hice el seguimiento de quién era el dueño de la compañía cigarrera, con qué intereses estaba ligado. Y la historia es muy clara. El dueño de la compañía cigarrera yucateca había sido administrador de la campaña electoral que hizo Olegario Molina para llegar a la gobernatura de Yucatán. Olegario Molina era el jefe de la casta divina de Yucatán, uno de los grupos más privilegiados del porfiriato. Claro. Cuando estalla la revolución, Olegario Molina se va a Cuba. Y fíjate que, pero eso no quiere decir que no haya seguido subvencionando la revista a través de sus hombres de paja. Sí. ¿No? Y ocurre que cuando los dos principales artífices del golpe contra Madero, que son Cecilio Con y Manuel Mondragón, están buscando concretar el golpe, buscan financiamiento y entre otras cosas viajan, y esto lo documenta Paco Taibo, viajan a La Habana, donde estaba Olegario Molina, ¿no? Y al parecer hay investigaciones policíacas que establecen que se entrevistan con Olegario Molina. Y eso me permite establecer el vínculo claro. ¿Desde dónde estaba saliendo el dinero? Sí, es decir, los mismos que financiaron las revistas financiaron el golpe. Y lo mismo ocurre con la compañía cigarrera mexicana, con la tabacalera mexicana. Esta empresa era propiedad de un banquero que estaba asociado con otros grandes empresarios. Entre otras cosas, estaba asociado con un señor que se llamaba Íñigo Noriega, un español avecindado en México, que era el hombre más rico del país y muy probablemente uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, Íñigo Noriega tuvo un papel activo en la decena trágica. En aquellos años había pocos automóviles en la ciudad. Íñigo Noriega transporta las armas en su coche a la Ciudadela para pertrechar al grupo que va a liberar a Bernardo Reyes para el golpe de Estado. Entonces eso me permite establecer que los dos señores que patrocinaron las revistas de caricaturas contra Madero, los dos señores, dos de los señores que patrocinaron el linchamiento gráfico de Madero, también patrocinaron el golpe de Estado. Sí. Y en este grupo también estaba un tal García Pimentel, un gran hacendado del estado de Morelos. Que además, cuando revisas eso te das cuenta por qué estas revistas tenían una agenda antizapatista tan clara. ¿No? Los financiaba un hacendado morelense, eran antizapatistas.
Entonces, Y ahora que me lo cuenta así ya de esta forma, ¿sabes? Así parece... No, a mí yo estaba pensando como en un guión para una película de Martin Scorsese, ¿no? O sea, ya por ahí guiño guiño, si hay algún director de esto, deberíamos de empezar a trabajar un guión, ¿no? Porque a final de cuentas, la historia que siempre se ve en el cine es como de otros lados, pero la historia mexicana no deja de ser interesantísima y estar ligada a cosas de la H historia mayúscula en todo el mundo. cuando empiezas a investigar, te das cuenta que son unos viajes apasionantes, ¿no? Sí. Yo no entiendo por qué la gente se droga, pues mejor que lean historia, es mucho más alucinante y te encuentras cosas más locas, ¿no? Sí. Y aquí, y fíjate, la calidad gráfica de las imágenes es verdaderamente extraordinaria. Y aquí basta, digo, ahorita lo que estamos viendo en pantalla pues es como un recorrido breve del libro, que además la edición está súper bonita, no es un libro, yo sí me aventé a traerlo en la mochila y lo estuve leyendo en el metro. Muy bien. Yo soy de esas personas que me pasé 2 estaciones una vez porque estaba leyendo y me clavo en las lecturas, ¿no? Y yo quiero aquí, pues aprovecho como a decirte también, ¿no? Que es una lectura que pese a ser académica, ¿no? Ese estigma que se tiene de la escritura, pues con referencias y con una redacción particular, suele ser pesada y aquí no me pasó. O sea, de verdad es como muy liviana llevarla y aparte acompañada de la selección de las imágenes que tiene. Que eso me lleva a preguntar, yo sé que tienes mucho trabajo y mucho tiempo de estar pues conviviendo con personas del medio. Pero hiciste, aparte de trabajo merográfico, por ahí ahorita escuché hace ratito que eres coleccionista. ¿De dónde surge todo este material? Aquí está. Si alguien lo quisiera consultar, aparte de esto, En la tendría que hemeroteca ver lo un pueden consultar, en la hemeroteca lo puedes consultar, pero pues mira, por ejemplo, aquí te tengo una colección de lo que van a los originales. los originales. Digo, no todos están en buen estado, pero son las imágenes de las revistas, ¿no? Así están. Es decir, aquí el grueso del material está aquí. El grueso del material de caricaturas. Me llevo décadas juntando. Sí. Y aquí lo que decías, hay un personaje que hace rato que estabas hablando como de las nuevas estéticas que se están metiendo en México a través de la caricatura. Me llama la atención que suena José Clemente Orozco, que es una de las personas que muchos conocemos como por diferentes partes, sobre todo mural, cosas así. Claro. Y ahí estaba súper metido en primer cuadro, ¿no? Y haciendo unas caricaturas antimaderistas feroces, ¿eh? Sí. Es decir, caricaturas antimaderistas muy viles y feas, feas, feas. Dibuja a Madero como el vomitivo de la patria. Lo ponen, es decir, es muy agresivo. Sí. José Clemente Orozco pone Madero. Son dibujos extraordinarios. Sí, eso me queda muy claro. De hecho, yo quería preguntarte, aprovechando que ya andamos por acá, ¿no? Es muy distinta la caricatura que nosotros encontramos de este periodo a la caricatura que nosotros encontramos hoy en día. Obviamente puede ser como un contexto, pero a mí me parece desde que estaba estudiando... Es distinta porque al final de cuentas somos herederos de aquella tradición. No, yo lo que me refiero es que era más elaborada en algún aspecto. Yo no lo digo por todos los caricaturistas actuales, ¿no? Pero lo que me refiero es que estas caricaturas que hoy en día, no sé si es por la generación, una persona ve una caricatura y inmediatamente cacha el referente. Sí, claro. Y aquí en un momento de que estaba leyendo el libro, Sí. y de hecho creo que hay una parte en donde lo mencionas, ¿no? Al final de cuentas, el pueblo, las personas que no tenían tanta facilidad al acceso a estas imágenes, tal vez no las interpretaban como lo estaban viendo los estudiosos, los académicos, las personas metidas en la política. Gente metidas en política. Nada más se dan cuenta que Madero se veía muy grotesco, ahí vestido de payaso o de mujer, ¿no? Sí. Para eso servía. Pero es muy curioso porque sí fue un ataque sistemático contra la imagen de Madero. El objetivo de estos señores era destrozar la imagen de Madero, que era uno de los bastiones del caudillo. Sí, que sus dos grandes bastiones era que tenía un ejército popular revolucionario triunfante y la otra es que tenía una popularidad increíble. Sí. Entonces lo que hicieron es deshacer su popularidad. Le hicieron pinole. Pero le hicieron pinole entre los lectores de estas revistas, que eran al final de cuentas un público muy limitado. Eso es justo a lo que quería llegar. Porque al final de cuentas ese público limitado es el que termina tomando decisiones. Sí, claro. ¿No? Sí. Y pues ahí tenemos los resultados. Y ahora 100 años después aquí estamos platicando. Pero mira,
ocurrió una cosa muy curiosa con el asesinato de Madero. Fíjate, yo estoy convencido de que Madero y sus correligionarios cometieron un error con Porfirio Díaz porque ellos pensaron que eliminando a Díaz se acababa el problema. Y claro, Porfirio Díaz es un personaje poderosísimo, una personalidad muy fuerte y era un hombre extraordinario y era un factor clave del viejo régimen. Pero él no era todo el viejo régimen. Él básicamente era, digamos, un factor de equilibrio entre los enormes grupos de poder que había en aquel entonces. Sí, de hecho me gusta cómo lo presentas desde un principio, ¿no? No es Don Perpetuo, Sí. no es ese personaje casi que así autoritario que siempre nos presentan. Al contrario, era un personaje bastante conciliador y yo no había caído en el 20 hasta apenas hace un rato, ¿no? Y eso me gustó bastante. Sí. Sí, sí, sí. Y la otra cosa es que luego los porfiristas también se equivocan al pensar que eliminando a Madero se acaba la revolución. Y lo que les pasa es terrible porque matan a Madero y se desata una furia popular incontenible. Y ahí sí empieza a haber muertos en serio. Es decir, empiezan las matanzas en serio. Y lo que acaba ocurriendo ahí es tremendo porque Madero, es decir, la indignación por el asesinato de Madero deriva en una insurrección popular abajo, amplia y profunda, y al cabo de 2 años no queda piedra sobre piedra del viejo régimen, que la gente arrasa, Sí. hasta con el ejército, con todo. Es una cosa muy impresionante. México se vio autodestruido en esos años. No, pues imagínate la furia que le dio la gente. No, fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí, qué bueno que no nos tocó vivirlo, Rafael. Está bueno, ganamos tú. Sí, pues Sí, qué bueno que haces la observación. Y hay que buscar que no se repita. eso sí, también sería importante, como empezamos esta entrevista hablando de que es importante conocer la historia y procesos históricos particulares para que no se repitan. Sí, así es. Rafael, pues te estoy muy agradecido por este tiempo. Al contrario. Este libro pues está editado por el Fondo de Cultura Económica. Es uno de los tantos libros, más de 20 libros que tienes ya publicados en tu haber y pues qué orgullo, la verdad, que nos hayas concedido este tiempo. Es un gusto. Pues yo lo voy a estar recomendando muchísimo y pues cómprenlo, es económico, está bien grandote y pues lo están viendo en pantalla algunas cosas. Está bien chulo, la verdad. Tiene caricaturas muy bonitas de todos los caricaturistas de la época. Bien, ¿cómo dirían? ¿Cómo se llama esto? Cuando están haciendo una exposición, bien, caray, se me fue la palabra. Bueno, bien escogidas las imágenes por ti. Curadas, ¿no? Una curaduría completamente de Rafael Barajas, el Fisgón. Sí. Pues muchas gracias, Ari. Nos estaremos viendo en próximas fechas, Claro. próximas ediciones. Cuídate mucho. Y pues ahí están.